Buen día, bienvenidos a la tercera y última charla de esta 25ª jornada litúrgica de la Arquidiócesis de Monterrey. Siguiendo nuestro itinerario sobre liturgia y sinodalidad, en esta última charla vamos a ver las consideraciones de la liturgia con la Internet. Un tema que ha causado esquezor en muchos sectores de la Iglesia, sobre todo por aquella cuestión de cómo se puede transmitir la gracia de Dios a través de la Internet. Para esto tenemos que recordar que todos los seres humanos, por nuestro ADN, compartimos una misma estructura humana. Generalmente, todos reímos de la misma manera en todas las partes del mundo y en todas las épocas. Todos lloramos de la misma manera, fruncimos el ceño, expresamos alegría, tristeza, dolor, preocupación de la misma manera. Pues así como se tiene una estructura humana, genética, también se tiene una estructura espiritual. El alma de todos los seres humanos es similar. Se conduce, procede, tiene mecanismos, etcétera, igual, indistintamente de la religión que se profese. Yo quisiera pensar en esto como una especie de ferrocarril, unas vías que soportan la máquina y unos vagones que llevan distinto contenido. Ese distinto contenido varía según las religiones, según la cultura y según las épocas, pero el instrumento en el que se desplaza la gracia es el mismo para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos somos hechura de Dios. Ningún ser humano ha sido creado, llamado a la vida por un ser superior que no sea Dios. Por lo tanto, Dios es el Padre de todos nosotros. Aun cuando no todos los seres humanos le conozcamos, ni todos los seres humanos tengamos esta filiación que Jesucristo nos otorgó a través de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección. Es el deber de nosotros los bautizados anunciarle a todos los pueblos de la tierra esta salvación. Y cada uno, siendo honesto consigo mismo, con su estructura interior, pues debe de buscar a Dios. En el siglo II hubo un filósofo, el primer filósofo católico cristiano, se llamó Justino. Este hombre pertenecía a la corte del emperador Antonino Pío y le preocupaba mucho de que en la corte romana se considerara a los católicos a los cristianos, como una pseudo religión, es decir, que no tenía la plataforma necesaria ideológica para considerarse una religión seria. Y San Justino le va a presentar al emperador Antonino y a su corte los fundamentos del cristianismo. Y es la primera vez en que el Evangelio y la filosofía se juntan para formar una teología. Y en ella, Justino dice que cuando Dios creó todo el universo, esparció en el mundo lo que él llamó las semillitas del verbo. Es decir, que todas las cosas, obviamente todas las personas, de alguna manera nos conducen hacia Dios, que es nuestro Creador. En el mundo actualmente habitamos unos 7.800 millones de personas. Hay más de 1.400 religiones distintas y los cristianos formamos el 31% de la población del mundo que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos hablando de prácticamente 2.418 millones de personas. Luego vienen los musulmanes, el islamismo, que son un cuarto de la población del mundo, el 24%.
y la profesan alrededor de 1.872 millones de personas. Más sorprendente todavía es el hinduismo, porque pertenece casi nada más a un solo país, que es la India, y representa el 16% de la población del mundo. Un dato que a mí me ha sorprendido muchísimo es que 1.170 millones de personas no creen en nada, son ateos y representan el 15% de la población mundial. Es demasiado alto. Luego tenemos el budismo, religiones populares, otros cultos, y solamente el 0.2% de la población del mundo, alrededor de 15 millones de personas, profesan el judaísmo. ¿Por qué estos datos? Porque simple y sencillamente, ¿cómo podríamos pensar en un Dios que solamente le va a prestar atención a los cristianos? Dios es Padre de todos y nos envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos como una avanzada, anunciándole al mundo entero la verdad del Evangelio. Son tres las grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Sin embargo, solamente el cristianismo cree que Jesús es Dios. Los musulmanes creen que es un profeta y los judíos piensan que es un rebelde separatista de su religión. Al creer nosotros en la Trinidad Santa revelada por Jesucristo, creemos, como nos lo enseñaron desde el catecismo, que hay un solo Dios, pero que este Dios tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos los únicos en este mundo que creemos y sostenemos esto. La estructura espiritual es la misma para todos los seres humanos, como ya se los había mencionado. El que nosotros tengamos la gracia de los sacramentos, el que nosotros tengamos la gracia de la palabra de Dios, nos ayuda en esta intercomunicación con Dios. Esta salvación que nos ha sido legada no es exclusivamente para nosotros, sino para que nosotros la extendamos, de tal manera que todos los seres humanos estamos conectados espiritualmente, porque todos, como ya hemos mencionado, somos hechura de Dios. Al principio, el cristianismo tenía muchas dudas acerca de sí mismo. Tenía que ir evolucionando, tenía que ir profundizando, tenía que irse reuniendo, haciendo consensos. Y en el 325 se celebró el Concilio de Nicea. Y en ese mismo siglo, en el 385, el Concilio de Constantinopla. Ambos concilios establecieron este punto fundamental que nosotros recitamos todos los domingos en la misa dominical. Creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es la común unión de los santos? En primer lugar, comunión no es el acto de recibir una hostia consagrada del cuerpo de Cristo. Es la común unión de todos los miembros de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Fíjense la trascendencia de esta consideración. Es la común unión de todos los miembros del cuerpo de Cristo con su cabeza, que es Jesús. Por lo tanto, no se trata solamente de un acto de no tener pecados, de abrir la boca, de sacar la lengua o poner la mano. Este es el símbolo
de que todos formamos en Cristo un solo cuerpo y que Él es nuestra cabeza. En los números 946 al 962 del Catecismo de la Iglesia Universal, en la cual identifica a los bautizados como santos y a los sacramentos como las cosas santas, y la unión de ambas cosas forman la Iglesia. Santo etimológicamente significa el que no tiene mancha, al que no se le puede reprochar nada. En los primeros años de la Iglesia, sobre todo en la época apostólica, todos los bautizados eran llamados santos. Cuando Pablo se dirige a los habitantes de una comunidad, dice a los santos que habitan en Corintio, a los santos que habitan en Éfeso. Santos somos todos los bautizados. Obvio que hay algunas personas que pueden hacer más manifiesta esta santidad. Ya vemos otras personas que no lo demostramos tanto, pero que todos ante Dios somos santos, porque todos somos sus hijos. El que nosotros en nuestros actos, en nuestros pensamientos, así lo manifestemos, es otro asunto. Las cosas santas son principalmente los sacramentos, pero las cosas santas son todo lo que la Iglesia hace para que el Evangelio sea comunicado a todas las gentes, no solamente a los bautizados. Los bautizados somos los pregoneros, los destinatarios son el mundo entero. Esa es la Iglesia, es la común unión de los santos. Creo en la comunión de los santos. ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees que verdaderamente nosotros estamos todos vinculados y unidos? Las mamás que me están escuchando no me harán mentir, que hay una vinculación especial entre la mamá y los hijos. También la hay entre los papás y los hijos, pero es mucho más fuerte, porque en nuestra alma, nuestro espíritu, fue dado en el vientre de nuestra madre. Empezamos a existir en el vientre de nuestra madre y hay una vinculación especial. Así el hijo se encuentre a 16,000 kilómetros de donde se encuentra su madre. Si le pasa algo, si tiene una preocupación, si tiene una mortificación, la mamá lo siente. Y si el muchacho o la muchacha le habla a la mamá y le dice: mamá, voy a tener un evento muy importante, ¿puedes hacer una oración por mí? Pregunto, ¿la oración de la mamá le llega a su hijo a 16,000 kilómetros de distancia? Sí. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la gracia de Dios en llegar al hijo que se encuentra a 16,000 kilómetros? Nada, es instantánea. Es una vinculación, una unión que nos tiene a todos los seres humanos. Así el Papa nos dice: les pido a todos que hagan oración para tal cosa. Imagínense ustedes el canal gigantesco de millones de personas que responden al llamado del Santo Padre para orar por una cosa. Si esto sucede en el mundo espiritual, si esto sucede con el alma de cada uno de nosotros, entonces también puede darse en el mundo físico, en el mundo material, porque el mundo material es imagen del mundo espiritual. Recuerden que todo existía en la mente de Dios antes de que empezara a existir de manera tangible, de manera física. Todos nosotros estamos de acuerdo que el poco o el mucho bien que hagamos repercute para todos. Pero también somos conscientes que el poco o el mucho mal que hagamos repercute en todos.
De tal manera que si tú haces el bien, no solamente te beneficias tú, beneficias a tu familia, beneficias a tu contorno, beneficias a los demás. Pero el mal que hacemos, aun cuando sea muy privado, aun cuando sea muy secreto, repercute en ti, en los cercanos a ti y en los demás. Esta es la vinculación que tenemos y que no podemos ignorar. Yo les digo a la comunidad aquí de la Purísima, si las maldiciones apestaran, ¿a qué creen que olería Monterrey? Reflexionemos un poquito. Cuando todos nos estamos dirigiendo a nuestro trabajo en la mañana, ¿estamos pensando en hacer el bien? ¿Estamos repartiendo bendiciones? ¿O vamos en una maraña de pensamientos negativos y en malos deseos para los demás? Todo esto verdaderamente tiene efecto en el sentir y en el actuar de todos. Por eso es imprescindible que todos nosotros no solamente pensemos en nuestras vidas, sino pensemos en las vidas de los demás. No podemos poner a nuestros hijos en una burbuja y creer que no les va a pasar nada. Sabemos que hay una inmensa burbuja en la que estamos todos nosotros, y ese es el mundo. Otro ejemplo que me gusta poner es el de la barca. Toda la humanidad va en la misma barca. Judíos, musulmanes, cristianos, hindús, budistas, etcétera, ateos. Si alguien empieza a perforar la barca, ¿solamente se va a ahogar él o nos vamos a ahogar todos? Si nosotros cuidamos la barca, cuidamos el bienestar de todos. Por lo tanto, es innegable que existe esta conexión espiritual con todos nosotros. A este es el punto al que quisiera llegar. Mucha gente cuestiona que si las misas por televisión valen o no valen, que si las misas por internet valen o no valen. No nos podemos poner a pensar de esta forma, pensando en la validez. Pensemos en el bien que se logra. De los muchísimos enfermos que siguen a través de la televisión, no solamente la celebración de la misa, sino también la predicación, la escucha de la palabra. Ustedes saben que el gran invento de la humanidad ha sido la escritura. Antes la gente se tenía que memorizar las cosas y era su norma de vida. Recuerden en el Antiguo Testamento, en el Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto lo dirás a tus hijos estando sentado o acostado, yendo de camino. Las palabras que hoy te digo van a seguir. Era una forma de que lo que teníamos en la mente no se olvidara. Pero cuando el hombre inventó la escritura, hizo que lo que tenía en la mente pudiera quedar encerrado en un gráfico. Y de esa manera perpetuamos el pensamiento, perpetuamos las ideas. La escritura empezó con tablillas de arcilla, después siguió en papiros, después en cueros, después en piel, en papel. Y ahora tenemos una escritura digital, tenemos una escritura que almacena todas nuestras ideas en bytes, en nubes de la internet, etc.
es como la humanidad se ha ido desarrollando. Imaginen ustedes a un San Agustín en el siglo V que le está pidiendo a los obispos a que no inventen de memoria las oraciones de la misa, sino que se dejen guiar por obispos que ya tienen mucho más tiempo y mucho más experiencia. Y le ruega a Agustín a los obispos a que escriban sus misas y las transmitan. Y de esa manera se fue creando el misal, aunque tuvieron que pasar casi 6 siglos después de San Agustín para que tuviéramos un misal más o menos como actualmente lo conocemos. Cuando su servidor y todos los demás sacerdotes celebramos la misa, estamos viendo unos gráficos, y ese gráfico contiene una idea que transmitimos. Hoy en día los gráficos se encuentran en otro tipo de escritura, y no solamente se utiliza la voz, sino que también se utilizan estas redes de la informática. Lo que vamos a afirmar no es la validez, porque tendríamos que regresar a San Agustín. ¿Es válido decir la misa de memoria o es válido leer la misa que otro ha estructurado? Aquí no se trata de ese punto, se trata de la gracia de Dios. La gracia de Dios no conoce límites, no conoce fronteras, no conoce idiomas. Dios se va a valer de todo lo que nos ha puesto en las manos para transmitir su mensaje. La liturgia, mis queridos hermanos, es otro asunto. La gracia de Dios está muy por encima de la liturgia. La liturgia es una transportadora de la gracia de Dios y lo hace de una manera armónica, de una manera estable, de una manera correcta. La liturgia tiene que seguir las pautas que se le ha dado, pero la gracia de Dios no. El Espíritu sopla donde Él quiere, y la fe en la creencia de la comunión de los santos nos indica que la gracia de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, repercute para bien de toda la Iglesia, es más, para el mundo entero. Si nosotros en la celebración de nuestros sacramentos tenemos presente la realidad del mundo, pregunto, ¿el mundo recibe esa bendición? Si los que están tramando el mal, los que están creando el desorden, el caos, ¿repercute en todo el mundo también? Sí. Entonces quiere decir que sí existe esa comunicación que no vemos, esas vías de ferrocarril que no vemos, y que hay gente que en el ferrocarril del Espíritu transporta bondad, pero también hay gente que transporta maldad. La eficacia de la Iglesia no está sustentada en bytes, ciertamente, sino en la acción del Espíritu Santo. El ruaj, el aliento del Espíritu, que aun cuando sea una transmisión de radio, después de televisión y ahora de internet, el Espíritu Santo se vale de cualquier medio para llegar. Me llama mucho la atención que cuando el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, aparece un monseñor que previamente hace una advertencia y dice: el Santo Padre extiende esta bendición a todos los presentes y a cuantos la están siguiendo. Antes decían por la radio, porque era el único instrumento. Después le agregaron por la televisión y actualmente le dicen a través de todos los demás medios digitales. Pregunto, dice el Papa, les imparto la bendición apostólica, bendición, remisión y absolución.
verdaderamente llega? En la plaza de San Pedro hay gente de todas partes del mundo. La mayor parte de ellos ni siquiera saben italiano, mucho menos latín. No están entendiendo lo que el Papa está diciendo, pero la pregunta es, ¿les llega? Y la gente que se encuentra en África, en Oceanía, en América, y están escuchando o viendo esta transmisión, ¿les llega la bendición? Reitero, la bendición de Dios no se transmite por bytes ni por microondas, tampoco por letras. El Espíritu Santo es mucho más que todo eso. Y nosotros somos los hijos de Dios. Y Dios no va a escatimar ninguna de las formas que estén a nuestro alcance para Él hacerse presente, para mover los corazones, para iluminar las conciencias. La Iglesia saca de su baúl cosas nuevas y cosas viejas según se lo dicta el Espíritu Santo. Así dice Jesús: el reino de Dios se parece a un hombre que saca de su baúl cosas nuevas y cosas viejas. Hoy la novedad de la humanidad es la Internet y la Iglesia está haciendo uso de ello. La pandemia ha sido el pretexto, ha sido el empujón que la Iglesia necesitaba para poder extender el reino de Dios, la predicación del Evangelio y la gracia a tantísimas y tantísimas y tantísimas personas que se están viendo beneficiadas. Sin embargo, punto. La liturgia es otra cosa. La gracia de Dios está muy por encima de nuestros ritos y de nuestros sacramentos. Estos son un instrumento, pero la Iglesia, fiel a Jesucristo, va a tener que sacar del baúl las cosas antiguas y las cosas nuevas para la construcción del reino de Dios. Yo los invito a que no seamos como los fariseos, que se han puesto en la puerta, en el dintel de la puerta, no han entrado al reino y tampoco dejan que los demás entren. Yo los invito a que no nos cansemos de bendecir, que si vamos a salir a la calle, bendigamos a los que están en la calle. Si vamos a ir al trabajo, bendigamos a los que están en el trabajo. Si vamos a ir a la escuela, bendigamos a todos los que van a las escuelas. Sí, queridos hermanos, es muy triste que tal vez nada más en las escuelas católicas o cristianas se haga una oración al inicio de la clase. Pero estos niños de estas escuelas católicas tendrán presentes a todos los demás niños que a veces están estudiando incluso en el suelo, en lugares donde no hay aulas, donde no hay techo. ¿O nada más se pide por los de la escuela en concreto? ¿Se pedirá solamente por tus maestros católicos? ¿O los niños tienen presente a todos los maestros del mundo? Porque el cristianismo no es un jet set, no es un club privado, no es un sindicato. El cristianismo está llamado a ser la levadura, la sal, que le dé sabor, que le dé luz a la realidad del mundo entero. La Iglesia deberá sentarse en este sínodo a escuchar el signo de los tiempos de la boca de los mismos santos, es decir, de todos los bautizados y no solamente de los clérigos. Por eso, a pesar de que este sínodo va a ser el número 16,
es el primero que está teniendo una publicitación impresionante, porque el Papa está mandando esta consulta no solamente a los cardenales y obispos, no solamente a los sacerdotes y a los religiosos, sino a todos, incluso a los no bautizados. Porque la Iglesia, como les dijimos al inicio de esta jornada litúrgica, la Iglesia no se va a esperar a que venga la humanidad a buscarla. La Iglesia tiene que salir al encuentro de esta humanidad. La Iglesia no va a esperar a que el mundo la oiga, sino que ella se tiene que sentar con paciencia a escuchar a los demás. Y la Iglesia nos va a invitar a todos, a propios y extraños, a todos los seres humanos, a discernir de qué manera nos estamos conduciendo. Si lo que Jesús soñó de la Iglesia, nosotros lo estamos haciendo realidad. Les pido a todos los grupos apostólicos, especialmente a los de la liturgia, que estén al pendiente de las indicaciones que sus párrocos les vayan a dar respecto de la consulta que en breve va a ser presentada a todas las parroquias para que la reflexionemos juntos, le ofrezcamos a nuestro arzobispo este material, él lo presente a todos los obispos de México, después a los obispos de América Latina y por último al Santo Padre. Como ya les había dicho, una vez que todo este material sea recibido en octubre de este año 22 en Roma, se va a elaborar una síntesis a manera de instrumento de trabajo. Y este instrumento de trabajo va a regresar a nosotros para que lo estudiemos, para que respondamos, y entonces ahora sí, todo este documento se va a Roma y es en el que en el octubre del 2023 los que estén convocados al sínodo, que no van a ser solamente cardenales y obispos, le ofrezcan al Santo Padre la visión de no solamente de todos los santos, de todos los bautizados, sino del mundo entero. Reitero, ya sabemos hacia dónde vamos. La pregunta de este sínodo es cómo lo estamos haciendo. Agradezco a todos su participación en esta jornada litúrgica, la número 25, y en breve van a recibir el cuestionario para que respondan según lo que ustedes hayan captado de esta plática. Como ustedes saben, la jornada presencial ha sido postdatada por la cuestión tanto de la pandemia como del clima y está puesta el tercer sábado de marzo, creo el 26 de marzo. Como quiera, nosotros nos haremos presentes notificándoles a cómo se acerquen las fechas. Les agradezco a todos su participación y espero puedan transmitir estos mensajes entre todos los miembros de sus grupos. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.